Háblame, Señor, que tu siervo te escucha, y nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar el Evangelio de este día, Día del Señor, en la cual todos nos disponemos primero a participar de la Santa Eucaristía, del encuentro con Jesús, porque el domingo, sin la Eucaristía dominical no hay vida cristiana. Por eso pues podamos nosotros hacer lo posible de participar en la Eucaristía de forma presencial, pero también aquellos que no lo puedan hacer por alguna imposibilidad, enfermedad grave o alguna situación que nos impida, pues nosotros podamos así, queridos hermanos, al menos escuchar la palabra de Dios, participar también, unirnos de forma virtual, aquellos que se puedan unir a la celebración en la oración a través de los medios de comunicación, de la radio o también de la televisión, y así nosotros poder participar en este día del encuentro con Jesús. Y así nos disponemos nosotros, queridos hermanos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre, que tiene que padecer mucho. Escucharemos en el Evangelio cómo el Señor viene a hablarnos del encuentro con Él, de ese amor al sacrificio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice quién soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías, y les conminó que no hablaran a nadie acerca de eso. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos cómo Jesús en el Evangelio va dirigiéndose a las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos. Es por el camino, ese caminar, queridos hermanos, que nosotros tenemos que realizar siempre con Jesús. Es aquí, queridos hermanos, también una de esas categorías actuales de la iglesia sinodal, que camina, pero se camina con Jesús. Se escucha a Jesús, se interpreta y se abraza lo que Jesús nos quiere escuchar. Solo un camino auténtico es aquel que escucha la voz de Jesús, y no aquel que pretende colocar a favor, quizás, o usando el camino del encuentro con Jesús, sus propias ideas, e impidiendo o colocando obstáculos para escuchar a Jesús. Por eso, cuando va caminando, Jesús le pregunta a los que están allí: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otro Elías, y otros que uno de los profetas. Es decir, aquellos que iban por el camino conociendo a Jesús. Jesús en ese caminar les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ese es el proceso del caminar juntos, queridos hermanos, con Jesús. Saber realmente quién es Jesús. El peligro es cuando nosotros no podemos y no queremos conocer lo que realmente es Jesús y nos dejamos llevar por el engaño. Porque el Señor, escuchamos aquí, que dicen unos que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que los profetas. Es decir, la gente no tenía con claridad, con nitidez, quién era Jesús.
Y por eso el auténtico discípulo es aquel que lleva a enseñar a Jesús el Señor, Jesucristo nuestro Señor. Y por eso el Señor le pregunta a sus discípulos, y también te pregunta a ti, y me pregunta a mí, a cada uno de nosotros nos pregunta el Señor, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es el Señor? ¿Es una persona muy famosa en la historia? ¿Es un personaje famoso? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Es el Señor? ¿Es Dios verdaderamente? ¿Conocemos nosotros quién es Jesús para nosotros, para nuestra propia vida? Porque de allí, queridos hermanos, nosotros podemos seguir y abrazando lo que Él nos enseña cada vez más. Por eso Pedro, tomando la palabra, le dijo, tú eres el Mesías. Esa fuerza, esa profesión de fe que hace Pedro, tenemos que adherirla a nosotros, y por eso nos mantenemos siempre bajo la bendición y en la unidad del sucesor de Pedro, como lo es el romano pontífice, porque es garantía de perseverar y de mantenernos en la verdad, en la profesión de fe. Tú eres el Mesías, le dice al Señor, y luego el Señor empieza allí a instruirlos. Por eso, queridos hermanos, para nosotros saber verdaderamente quién es Jesús, necesitamos constantemente recibir la instrucción, es decir, la formación. A recibir Jesús instruye a sus discípulos, les forma. Queridos hermanos, nosotros participamos en las formaciones que se nos vienen dadas en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros grupos de apostolado. Participamos, sabemos nosotros, somos conscientes que recibiendo una formación adecuada sobre Jesús es garantía de la perseverancia y de la constancia para mantenernos nosotros en la presencia de Dios. Jesús les instruía. Y luego les decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Este es el anuncio de la instrucción de Jesús, nada más y nada menos que el anuncio del camino de la salvación. Por eso el auténtico anuncio de salvación consiste en anunciar a Jesucristo, Hijo de Dios vivo, muerto y resucitado para la salvación de nuestras vidas. Por nuestros pecados ha sido crucificado, muerto y resucitado para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y luego, queridos hermanos, aquí la actitud de Pedro también, que cambia esa actitud y le dice que Jesús se volvió mirándolo a sus discípulos, se increpó a Pedro, porque Pedro le había dicho. Pedro se lo llevó aparte y se puso a entreparlo, pero él, mirando a sus discípulos, se increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué le dice así? Porque le dice, tú piensas como los hombres y no como Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros no queremos pensar según Dios, cuando nosotros pensamos según los hombres, es decir, con nuestro propio egoísmo, creando divisiones, dejándonos llevar por la avaricia, dejándonos llevar por todas situaciones que nos alejan de Dios, es allí donde nosotros no terminamos pensando según Dios. Por eso, el Señor que nos llama allí, si alguno quiere venir en pos de mí, y por lo tanto a usted y a mí que nos llama el Señor, por escuchar su palabra, por perseverar junto a Él, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Tomar la cruz, no nos dice que abandonen la cruz, que abandones ese sufrimiento, esa situación difícil que estás pasando, esos momentos de soledad que incluso nos llevan a esos momentos incluso de depresión. No, allí Jesús nos pide abrazar la cruz amándonos a nosotros mismos, amándole a Él y perseverando por ese camino de salvación. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, dice el Señor en el Evangelio. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, por lo tanto, no solo por Jesús, sino por el Evangelio, por el anuncio de la palabra de Dios, por la buena noticia. Nosotros, queridos hermanos, constantemente tener ese propósito, enamorarnos cada vez más de escuchar el Evangelio. Ojalá para nosotros, queridos hermanos, podamos decir constantemente, necesito escuchar el Evangelio, crear en nosotros esa necesidad constante de enamorarnos del Evangelio, para así seguir su palabra, seguir las indicaciones del Señor y conocerle cada vez más. Pues dice el Señor, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. Queridos hermanos, que nosotros podamos permanecer juntos en ese encuentro con el Señor. Que nuestra Madre Celestial nos acompañe, nos bendiga, que podamos perseverar cada vez más en meditar la palabra de Dios, en abrazar el Evangelio que nos da vida y vida eterna. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe. Que el Señor
guarde tu corazón y tu vida, que puedas perseverar cada vez más en ese amor a la cruz, en ese amor a la perseverancia y constancia de mantenerse en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.